Hola, bienvenidos de nuevo a opositasanidad.com. Esta vez vamos a ver el tema 9, que trata sobre los principios fundamentales de la bioética, los dilemas éticos, las normas legales de ámbito profesional y el secreto profesional, el concepto y regulación jurídica. Aparte de esto no, dentro de este tema vamos a ver una ley nueva que salió después de publicar el temario, pero está en vigor y no sabemos si nos pueden preguntar sobre este o no, pero trata también sobre dilemas éticos en cuanto a la eutanasia. Es sobre la ley de regulación de la eutanasia. Ahora vamos a ver el tema en sí y luego vamos a dedicar un ratito a esta ley, al procedimiento, quién interviene, porque nunca está de más, aunque sea algo nuevo, y siempre está bien saberlo por nuestra vida diaria y personal, y también en base a poder enfrentarnos mejor al examen, por si nos hacen alguna pregunta sobre esto. Es una ley del año 2021, con lo cual, ¿quién no nos dice que puedan referirse a esta ley en alguna pregunta? En cuanto a la ética, un dilema ético es una situación en la que se hace presente un conflicto entre dos imperativos éticos, en tanto que la obediencia a uno de ellos implica que vamos en contra del otro. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en cuanto a lo que hablábamos os comentaba que vamos a ver sobre la eutanasia. En principio, ¿qué queremos? Que la persona, ya no paciente, sino todas las personas en general, vivamos bien, tengamos buena calidad de vida, que es lo que queremos para nosotros mismos. Yo, si voy a tener ese sufrimiento, yo no quiero vivir. Cuanto antes muera, pues mejor, porque si no tiene remedio y voy a estar sufriendo, ¿qué sentido tiene? Pero al mismo tiempo, el acortar esa vida o el quitarle a una persona o a nosotros mismos la vida, puede jugar en contra de otro razonamiento, que es quién soy yo o hasta qué punto yo puedo quitarle la vida a alguien, por mucho que me lo esté pidiendo esa persona. Entonces, ahí es un dilema, es decir, si hacemos caso a una creencia o una convicción, estamos transgrediendo otra. En cuanto a la ética, ¿qué es la ética? Es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Los deberes del personal de enfermería son el respeto, la protección, el consentimiento y la información. Bioética médica es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales. Derechos de los enfermeros y profesionales de enfermería. Tenemos el derecho a la vida, al tratamiento correcto y adecuado, al consentimiento, a aliviar el sufrimiento, al secreto profesional y a la objeción de conciencia. Principios bioéticos. Tenemos el principio de no maleficencia, el de justicia, principio de equidad, de autonomía y de beneficencia. Tenemos 5 principios que suelen ser bastante preguntados en los exámenes. ¿Cuál es el principio de no maleficencia? Es el principio de no hacer daño al paciente. Como preceptos morales de este principio: no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni provocar discapacidades evitables. El principio de justicia, que está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, como por ejemplo realizar una adecuada distribución de los recursos y disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada atención de salud. La equidad es la utilización racional de los recursos, beneficios, bienes y servicios,
es decir, distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades y también en los términos de eficiencia y eficacia. El principio de autonomía dice que al hombre le pertenece plenamente la parte de sus actos que no afecten a otros. Es decir, una persona es autónoma y le pertenece el hacer lo que vea conveniente con él mismo, sin que afecte o dañe a otras personas. Y se puede definir también el principio de autonomía como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. Es decir, con respecto, por ejemplo, a la ley del aborto, la eutanasia, uno mismo tiene el derecho de decidir qué opción personal elige en cuanto a algún tema de estos que son temas, bueno, complicados. ¿Vale? Yo tengo el derecho a decidir lo que quiero que se haga conmigo o lo que quiero hacer conmigo mismo en cuanto a las decisiones que me atañen vitalmente. Y aquí es donde se da la obligación de aplicar el consentimiento informado. A nosotros nos informan y nosotros consentimos. El principio, nosotros como pacientes me estoy refiriendo ahora, no como profesionales. El principio de beneficencia es la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. Dilemas éticos. Por ejemplo, la ingeniería genética en cuanto a la manipulación de la información genética para, por ejemplo, cuando hay personas que tienen probabilidades o que es seguro que pueden transmitir alguna enfermedad genética a sus descendientes, pues aquí se puede, en algunos casos, modificar la información genética para que no se transfiera esos genes que van a dar lugar a la enfermedad genética. El aborto trata de establecer el derecho a la vida del no nato, del que no ha nacido, frente al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Este dilema es mucho más complicado que el de la eutanasia, porque en la eutanasia nadie puede decidir por nadie. Cada uno decide sobre sí mismo. Por ejemplo, hay personas que en estos momentos están en situaciones muy deterioradas, que ya no son capaces de tomar decisiones ni de quizás entender o transmitir las decisiones, y ya no pueden tomar la decisión de que se les aplique una eutanasia, porque nadie puede decidir por ellos. El aborto implica pues el derecho de la mujer embarazada y el derecho del feto, del no nacido. Y aquí está el gran dilema, porque una mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero al mismo tiempo está decidiendo sobre la vida de otro que tampoco puede decidir. Pero es que no puede decidir nadie, ni ella ni nadie de alrededor. Yo creo que no hay derecho a que nadie te obligue ni a abortar ni a no abortar, porque nadie somos quien para decidir o para opinar sobre la situación de nadie. Entonces aquí hay un gran dilema ético, pero grande. Tipos de aborto. Tenemos el aborto terapéutico, el aborto ético o humanitario, el psicosocial o el eugenésico. El terapéutico es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer embarazada. El ético, cuando el embarazo ha sido consecuencia de una acción violenta, de una violación. El psicosocial, realizado por razones sociales, económicas o familiares.
y el eugenésico cuando existe riesgo de que el nuevo ser esté afectado por anomalías o malformaciones. Cuando se ve en una ecografía que hay una malformación congénita a nivel cardíaco, que ese bebé no va a poder sobrevivir una vez nazca, se da la opción de poder abortar. Ese sería un embarazo eugenésico. En cuanto a la eutanasia, que vamos a ver ahora después la ley de la eutanasia. La eutanasia es producir la muerte por causas tales como la piedad, la compasión hacia la persona sometida a dolores y padecimientos cuando la persona reclama la muerte. Y también tenemos otra definición de eutanasia, que es la opción u omisión que provoca la muerte de una forma indolora a quien, sufriendo una enfermedad terminal de carácter irreversible y muy dolorosa, la solicita para poner fin a sus sufrimientos. Tipos de eutanasia: el suicidio asistido, la cacotanasia, distanasia, adistanasia o antidistanasia y la ortotanasia. El suicidio asistido se trata de proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios o procedimientos o ambos necesarios para suicidarse. Por ejemplo, cuando Ramón Sampedro, tan famoso fue un suicidio asistido, en la película Mar Adentro, que trata sobre la vida de Ramón Sampedro. Y aquí se ve lo que pasó es que él tiene el pleno conocimiento en el que decide que quiere acabar con su vida porque lo que tiene no es vida. Y hay una persona que aún creo que no se sabe quién, aunque se intuya, pero creo que no se sabe quién a ciencia cierta, que le proporciona un fármaco con el que él se provoca la muerte a sí mismo. A él solamente se lo pusieron delante. Él tomó la decisión de tomárselo o no tomárselo. Eso es un suicidio asistido, es ayudar a una persona a darle los medios para que se suicide. La cacotanasia es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Distanasia. La distanasia es el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Hay veces que hay una persona muy enferma, muy deteriorada o casuísticas miles en las que es inminente que esa persona va a morir. Si no, eso iba a ser mañana, sino dentro de 2 semanas. Pero es el querer retrasarlo tanto, no querer aceptarlo, el impedir que esas personas se vaya a morir, que esto es un encarnizamiento. Es ponerle una medicación, otra, una prueba, una operación, es un sufrimiento constante para la persona que lo sufre. Entonces, con solamente el fin de retrasar la muerte, porque no se puede remediar. Esa es una distanasia, la prolongación de la vida a toda costa. Adistanasia o antidistanasia consiste en dejar de proporcionar los medios terapéuticos a un paciente sin expectativas de recuperación de su vida consciente. Que cuando una persona es un vegetal o cuando está en muerte cerebral, ahí hay que dejar que el cuerpo muera, porque si no es un cuerpo que puede vivir años, aunque esté en muerte cerebral. Y ahí se da la adistanasia o antidistanasia. La ortotanasia consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Es lo que se llama muerte digna. Es una de las consecuencias, digamos, entre comillas, de los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos lo que tratan es de mantener a la persona en las mejores condiciones posibles mientras que estén con vida, que sobrelleve lo mejor posible su enfermedad y al mismo tiempo tampoco encarnizarse. Luego
cuando se le pone una sedación, cuando ya están los momentos últimos, en que está muy agitado, que tiene mucha dificultad respiratoria, que tiene fiebre, que se encuentra mal y se le aplica una sedación para que si tiene que morir un día antes, morirá un día antes porque está más relajado, no se resiste, pero va a morir en mejores condiciones, con una muerte digna. Clasificaciones de la eutanasia. Eutanasia directa, cuando las acciones se realizan sobre el enfermo con la intención de provocar su muerte. Indirecta, cuando no es la intención acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento. Por ejemplo, con los sedantes, con analgésicos para calmar dolores, que tienen efectos secundarios, una abreviación de la vida. Viene a ser muy parecido a la ortotanasia. Eutanasia activa, cuando se ocasiona la muerte del enfermo administrándole sustancias letales. Pasiva, cuando se procede por omisión, es decir, se suspende o no se inicia el tratamiento, o se suspende alguno de los instrumentos que permiten mantener con vida al enfermo, es decir, una persona que necesita de un respirador para vivir y no quiere vivir así, cuando dice desconectarme y que me muera ya, y lo pide esta persona, lo que está haciendo es un rechazo al tratamiento, no es una eutanasia. Es un rechazo a un tratamiento que te mantiene con vida. Es como por ejemplo una persona que va a diálisis todos los días o cada 2 días y dice yo no quiero esta vida. A mí dejarme, no me deis más diálisis y cuando me muera, pues me he muerto. Es un rechazo al tratamiento. En cuanto al documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas. Esto es un documento con un registro público en el cual una persona manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que no sea capaz de expresarse personalmente sobre los cuidados o el tratamiento de su salud. Y luego también cuando ha llegado el fallecimiento sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. Es decir, una voluntades anticipadas podemos decidir. Si en caso de, por ejemplo, tengo un accidente de coche y me quedo vegetal o tetrapléjico y no puedo, pero sin capacidad de comunicarme, no quiero seguir viviendo. Si tengo que estar conectado a un respirador, que me desconecten. Cuando me muera, lo que quiero es que me incineren. Pues esto también se pone en las voluntades anticipadas, sobre todo cuando sabes que las personas que tienes alrededor o que van a decidir el destino de tu cuerpo no están de acuerdo con esto. Entonces, ahí para eso existe este registro. La lex artis es la denominación que en el ámbito judicial se da a los niveles de cabalidad exigibles a los servicios profesionales. En ciertas circunstancias se contrapone al concepto de mala praxis. La declaración de voluntades anticipadas en España se hace legal a través de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de autonomía del paciente. Para esto hay que ser mayor de edad, capaz y libre, no tener aplicadas voluntades en contra de la lex artis. Cada servicio de salud lo regula de forma individual. Hay que incorporarlo en la historia clínica, se puede revocar en cualquier momento y tiene que haber una confidencialidad. Hay que incorporarlo a la historia clínica porque en todo momento cada médico que trate al paciente debe tener conocimiento de estas peticiones. Y sobre esto luego también os voy a adjuntar la documentación. En Castilla-La Mancha, la Ley 6/2005 sobre la declaración de voluntades anticipadas en materia de la propia salud. En cuanto a la objeción de conciencia profesional, se puede definir como la negativa a cumplir un cometido profesional exigido por las leyes o por algún reglamento o protocolo institucional o impuesto por las autoridades legítimas
aduciendo para ello razones morales o de conciencia, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de determinados deberes legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones. El secreto profesional, concepto y regulación jurídica. El secreto profesional es el compromiso que adopta el personal sanitario de no desvelar las confidencias y datos clínicos referidos a los pacientes. Están sometidas a secreto profesional todas aquellas personas que por su profesión prestan unos recursos o son confidentes necesarios. La condición moral del secreto profesional consiste en guardar el hecho conocido cuando éste pueda producir daños o resultados injustos sobre la persona si se viola el secreto. Es decir, si violamos un secreto profesional que le pueda causar perjuicios a esta persona. Hay una condición jurídica que consiste en la obligación del profesional a guardar secreto porque existe norma jurídica al respecto en la legislación vigente. Tipos de secreto profesional. El absoluto, que es en el que se produce una negación de cualquier tipo de revelación. El relativo, en el que se permite la revelación de datos a ciertas personas y entidades. Y el compartido, en el que comparte la información con personas y entidades y además con otro profesional sanitario si es beneficioso para el paciente. El relativo, por ejemplo, pues cuando hay un juicio, cuando imaginaros que estamos atendiendo a una persona que te dice, pues es que he matado a mi vecino. Y entonces ahí no hay secreto que valga cuando hay un perjuicio para alguien, es decir, cuando nos llaman a declarar en un juicio, ahí no se trata de transgredir el secreto profesional, pero la legalidad nos lo exige. Solamente la información justa y necesaria para colaborar en ese tipo de asuntos. ¿Cuáles son los límites del secreto profesional? Cuando hay autorización expresa del propio paciente para que exima de responsabilidad al profesional, es imprescindible que éste se recoja por escrito. Cuando existe riesgo real para el propio paciente o para terceros, ahí el profesional sanitario está obligado a declarar a las autoridades competentes con fines epidemiológicos y de salud pública los casos de enfermedades infectocontagiosas de declaración obligatoria. Cuando los datos recabados sean constitutivos de delito, en este caso la ley obliga a denunciarlo inmediatamente. Cuando por imperativo legal el profesional sanitario sea citado a juicio como testigo o perito, siempre y cuando la revelación de la información sea esencial para el buen cauce del procedimiento judicial. En cuanto a la Ley 6/2005 sobre la declaración de voluntades anticipadas en materia de la propia salud, la fecha de esta ley es 7/7/2005. Acordaros, voluntades anticipadas, el título es 6/2005 porque es la sexta ley del 2005, que el 7/7/2005 o se aprobó. Primero vamos a ver la exposición de motivos, el objeto de la ley, el concepto de declaración de voluntades anticipadas, capacidad para otorgar declaración, contenido de la declaración, formalización del documento, etcétera, etcétera. Vamos a verlo tranquilamente y despacio. Esto os lo voy a juntar en la página, lo podéis ver tranquilamente. Vamos a lo importante. El objeto. El objeto de las leyes siempre es muy importante de estudiar. ¿Cuál es el objeto de la ley de voluntades anticipadas? O la ley de declaración de voluntades anticipadas. Pues el objeto de la presente regulación lo constituye el derecho que asiste a toda persona a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que llegado el momento no goce de la capacidad de consentir por sí misma. En este sentido, su objeto no es otro que dar un trato especial al derecho de autonomía que asiste a los pacientes mediante un instrumento que se ha dado en llamar instrucciones previas o voluntades anticipadas. Daros cuenta que es lo mismo, ¿vale? No vayan a preguntar sobre instrucciones previas
y pensemos que no es lo mismo, instrucciones previas o voluntades anticipadas. Concepto. Se entiende por declaración de voluntades anticipadas la manifestación escrita de una persona capaz que actuando libremente expresa las instrucciones que deban tenerse en cuenta sobre la asistencia sanitaria que desea recibir en situaciones que le impidan expresar personalmente su voluntad o sobre el destino de su cuerpo o sus órganos una vez producido el fallecimiento. Esto no tiene nada que ver con la eutanasia. Esto es decidir lo que se va a hacer con su cuerpo o si se van a donar órganos y poco más. Contenido. Los cuidados y tratamientos relacionados con su salud, que desee recibir o no recibir. Cuidados y tratamientos, ¿vale? Si se aceptan o no determinados tratamientos. No se trata de aplicar una sustancia que te mate, que eso es la eutanasia, ¿vale? Una vez llegado el fallecimiento, la decisión sobre el destino de su cuerpo y sobre los órganos. También puede contener esta declaración la designación de un representante para que, llegado el caso, actúe como interlocutor con el médico o el equipo sanitario. ¿Quién puede ser representante? Pues cualquier persona mayor de edad que no esté incapacitada legalmente y con las siguientes excepciones. No puede ser representante el notario ante el que se formula la declaración, ni el personal del registro de voluntades anticipadas, ni los testigos ante los que se formalice el documento, ni el personal sanitario que deba aplicar las voluntades anticipadas, ni los gestores o propietarios de instituciones que financien o presten la atención sanitaria del otorgante de la declaración. Es decir, si hay, por ejemplo, clínicas especializadas en los tratamientos de voluntades anticipadas, un gestor o propietario de estas clínicas no puede ser un representante, porque ahí podría tener algún interés. Formalización del documento. Ante un notario, ante un funcionario del registro de voluntades anticipadas de Castilla-La Mancha y tres testigos, que deben ser mayores de edad y con plena capacidad de obrar. Al menos 2 de ellos no estarán vinculados con el otorgante con parentesco de hasta 3er grado de consanguinidad o afinidad, por matrimonio o por relación profesional o patrimonial alguna. Es decir, aquí no debe haber nadie que pueda tener algún derecho, que pueda tener algún interés. Modificación, sustitución o revocación. Se puede modificar, sustituir o revocar en cualquier momento. Si ha sido modificado, sustituido o revocado, se tiene en cuenta el contenido del último consentimiento. El registro de voluntades anticipadas depende de la consejería competente en materia de sanidad. Importante. ¿De quién depende el registro de voluntades anticipadas? De la Consejería de Sanidad. El registro guardará la debida coordinación con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. El documento de voluntades anticipadas, aunque haya sido inscrito en el registro de voluntades anticipadas, también se puede entregar voluntariamente en el centro sanitario donde su otorgante sea atendido. Es decir, si yo mañana me detectan una enfermedad terminal de estas rápidas que me ingresan y ya no salgo de allí, yo en cualquier momento puedo entregar en el centro sanitario donde se me está atendiendo un registro, un documento de voluntades anticipadas en el mismo centro sanitario. Como importante, todo esto, ¿vale? Luego, la ley entera os la podéis leer porque la vais a tener ahí como documento anexo donde tenéis el test, los temas, el tema y todo. Vamos a ver también la objeción de conciencia. Y aquí nos da las recomendaciones para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios en el marco de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Y nos dice que los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir,
en los supuestos y con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Entre esas medidas se puede contemplar la figura de equipos sanitarios de apoyo y asesoramiento. La objeción de conciencia es un derecho individual, no colectivo, y esto es muy importante porque en el examen nos pueden poner de los siguientes cuál es un derecho individual o de los siguientes cuál es un derecho colectivo. Eso se ha puesto en cuanto a los derechos que reconoce la Constitución española. Pero bueno, también que sepamos que la objeción de conciencia es un derecho individual. La objeción debe ser específica y referida a las acciones concretas de la ayuda para morir y no puede extenderse a los cuidados derivados de la atención habitual que requiera el paciente. En cuanto a la objeción de conciencia, ningún centro puede obligar a sus profesionales a que se hagan objetores. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, todos los centros sanitarios públicos o todos los profesionales sanitarios públicos son objetores en cuanto al aborto. Si una mujer de Castilla-La Mancha quiere abortar, se tiene que ir a Madrid. Es un derecho que garantiza la comunidad autónoma, con lo cual la comunidad autónoma paga, pero te tienes que ir a Madrid a que te lo haga un profesional que no sea objetor. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, que podrían ejercer su derecho a la objeción de conciencia, son aquellos que realicen actos necesarios y directos anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo. Además de los profesionales de medicina y de enfermería que intervengan en el proceso final de prescripción o administración y suministro de medicamentos, pueden ejercer su derecho los médicos responsables y consultores. Y también los psicólogos clínicos. También pueden ejercer este derecho los farmacéuticos, en el caso de que tengan que formular ellos un fármaco para administrar en el proceso de ayuda para morir. En este caso, objetores serían los médicos o enfermeros. Nosotros como auxiliares de enfermería no podemos ser objetores, aunque sepamos que una persona ingresa en el hospital porque le van a aplicar la eutanasia y no podemos decir, no, pues yo no le atiendo porque yo no estoy de acuerdo. No, tú no le vas a ayudar a morir. Tú le vas a atender como cualquier otro paciente y le vas a hacer las mismas técnicas que le haces a cualquier otro paciente. Le vas a ayudar en sus necesidades básicas diarias. La aplicación del tratamiento lo va a llevar a cabo el enfermero o enfermera y los médicos. El profesional sanitario que sea objetor de conciencia y reciba una solicitud de ayuda para morir deberá informar al paciente sobre el ejercicio de su derecho a la objeción y estará obligado a derivar dicha solicitud a su inmediato superior o a otro profesional para iniciar el procedimiento. Se aceptará la objeción sobrevenida y la reversibilidad en la decisión. Es decir, un médico que no sea objetor, que de repente a medio trámite diga que sí que es objetor y se lo pasa a otro, o al contrario, primero que diga, pues es que yo soy objetor, no te lo voy a tramitar, pero luego diga lo contrario. El registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia podrá estructurarse por las comunidades autónomas de forma única y centralizada o de forma descentralizada en las direcciones asistenciales de las áreas sanitarias. No podrá discriminarse a ningún profesional sanitario que haya declarado su condición de objetor de conciencia. Las administraciones sanitarias garantizarán y facilitarán el derecho a la prestación de ayuda para morir. El que un médico se haga objetor o sea objetor de conciencia no puede limitar, retrasar o condicionar la solicitud del paciente. Las administraciones sanitarias informarán a los pacientes del contenido y ejercicio del derecho de la objeción de conciencia. Y, por ejemplo, en la ley en cuanto a la aplicación de la eutanasia hay unos tiempos muy cortos que se deben respetar,
con lo cual es un proceso muy dinámico, intervienen muchos profesionales, pero es un proceso rápido. Los profesionales sanitarios tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento del registro de objetores de conciencia de su comunidad autónoma y también del uso de sus datos personales. Aquí tenemos la declaración de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Y luego, en cuanto al código de deontología médica, el artículo 32 dice que se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse por convicciones éticas, morales o religiosas a una conducta que se le exige ya sea jurídicamente por mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violente seriamente su conciencia. Y el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional. Y no es admisible una objeción de conciencia colectiva o institucional. Vamos a ver la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia. Os lo voy a poner a través de Word, que es donde tengo subrayado lo más importante. Luego en la web os pongo el PDF, ¿vale? Todo lo que os ponga va a ser en PDF. Bueno, aquí tenemos todos los capítulos, todo el esquema de la ley. Como siempre, los conceptos. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte y se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Es decir, ponen fin a la vida de una persona por su propia voluntad. Objeto de la ley de eutanasia: regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Sí que es cierto que es una ley muy garantista. Tiene un procedimiento que garantiza que no se escape nada, que no haya intereses o malas prácticas. Se entiende por consentimiento informado la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que a petición suya tenga lugar una de las actuaciones descritas en la letra G que ahora veremos. También se entiende por padecimiento grave, crónico e imposibilitante la situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite a la persona valerse por sí misma, y también sobre la capacidad de expresión y relación, que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece. Estos conceptos nos definen lo que significan porque luego los vamos a ver durante el desarrollo de la ley. Enfermedad grave e incurable: la que origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, que la persona considere tolerable, con pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. ¿Quién es el médico responsable? Es el facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial. El médico consultor es el facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable. Pongamos que, por ejemplo, el médico responsable es el médico de cabecera, el que está atendiendo a un paciente que está en casa con un tratamiento oncológico o paliativo. Y el médico responsable, cuando el paciente le pide que se le aplique la ley de la eutanasia, lo que hace es que consulta con un médico consultor, con un especialista, en este caso con un oncólogo sería, que trata
o que entiende de la enfermedad que padece el paciente. En cuanto a la objeción de conciencia sanitaria, es un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. La prestación de ayuda para morir es la acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Y se puede producir en dos modalidades: en la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, o la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. Es decir, prestación de ayuda para morir incluye la eutanasia y el suicidio asistido. La primera definición sería la eutanasia y la segunda el suicidio asistido. La situación de incapacidad de hecho es en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. En cuanto al derecho de las personas para solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio, ha de ser una decisión autónoma, es decir, de la propia persona. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir? Primero, tener la nacionalidad española o residencia legal en España, tener la mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Segundo, disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico. Haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y que no sea resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Es decir, la primera vez que el paciente formula una solicitud de manera voluntaria, está bien, se hace la solicitud, pero no se hace ningún trámite. Se le dan 15 días para que lo piense, lo sopese, lo valore, y tiene que volver a hacer la solicitud en 15 días, al menos. Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos de esta ley, certificada por el médico responsable. Y también prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. La solicitud de prestación de ayuda para morir se debe hacer por escrito, fechado y firmado por el paciente solicitante. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Si no es el médico responsable, se lo entregará a este. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del paciente. Y ahora, como tenemos todo informatizado, en los sistemas informáticos o en los programas informáticos donde se incluye la historia del paciente, hay una pestañita en la que se ve si un paciente tiene o no registrado las voluntades anticipadas o la solicitud de ayuda para morir. Denegación de la prestación de ayuda para morir. Las denegaciones deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de 15 días naturales una reclamación ante la Comisión de Garantías y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad. Es decir, yo como médico responsable te deniego la posibilidad de que se te aplique la eutanasia porque tu enfermedad no es incapacitante, o no se dan, o él cree que no se dan los requisitos para que se le pueda dar esta ayuda para morir al paciente, entonces el paciente se dirige a la Comisión de Garantía y Evaluación competente. En cuanto al procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir. Primero, cuando el paciente hace la primera solicitud, el médico responsable realiza con este
un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables. También si hay posibles cuidados paliativos y sobre todo que se asegure o asegurándose de que el paciente entiende la información que se le da. Es decir, se le explican todas las posibilidades que hay. Mientras que haya posibilidades, no se le va a aplicar la eutanasia. Luego, esto cuando hace la primera solicitud, tiene 15 días para que tiene que hacer una segunda solicitud. Cuando ha recibido la segunda solicitud, el médico en 2 días naturales tiene que retomar con el paciente el proceso deliberativo, es decir, tiene que volver a hablar con él. Y en el plazo máximo de 5 días naturales, atiende cualquier duda o necesidad de ampliación de información que le haya planteado el paciente. Y transcurridas 24 horas tras la finalización del proceso deliberativo, el médico responsable recabará del paciente solicitante su declaración de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso de que el paciente manifieste su deseo de continuar con el procedimiento, el médico responsable comunica esta circunstancia al equipo asistencial. Y también el paciente debe firmar el documento de el consentimiento informado. Si el paciente aquí se lo piensa y dice, bueno, venga, que no lo hago, desiste en su solicitud, el médico responsable lo pone en conocimiento también del equipo asistencial. Para evitar que haya algún tipo de malentendido, de mala praxis, de interés, el médico responsable tiene que consultar con un médico consultor que tras estudiar la historia y examinar al paciente debe corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5.1, es decir, que el paciente cumple las condiciones de que tiene una enfermedad incurable, que le está produciendo un sufrimiento extremo, que no tiene ninguna calidad de vida y que al final el desenlace va a ser el mismo. Aquí el médico responsable tiene que tardar como máximo 10 días desde la fecha de la segunda solicitud del paciente. Redacta un informe y pasa a formar parte de la historia clínica del paciente. Conclusiones de este informe se le deben comunicar al paciente en el plazo máximo de 24 horas. Si el informe del médico consultor es desfavorable, no ve que haya motivos o que haya otras posibilidades o que no se cumplan los requisitos por parte del paciente y este médico consultor, el informe que realiza es desfavorable, el paciente puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación. En el plazo máximo de 3 días hábiles, el médico responsable lo pone en conocimiento del presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, al efecto de que se realice el control previo previsto en el artículo 10. En cuanto a la verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, una vez recibida la comunicación previa a que se refiere el artículo 8.5, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación designará en el plazo máximo de 2 días a 2 miembros de esta comisión, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si a su juicio concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Los 2 miembros citados tendrán acceso a la documentación que obra en la historia clínica y se pueden entrevistar con el profesional médico y el equipo y con el solicitante. Como máximo en 7 días emiten un informe y si la decisión es favorable, el informe servirá de resolución a los efectos de realización de la prestación. Si la decisión es desfavorable, la solicitud planteada quedará abierta a la posibilidad de reclamar en virtud de lo previsto en la letra A del artículo 18. Cuando no hay acuerdo entre los miembros citados en el apartado 1, se elevará la verificación al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que definirá definitivamente. La resolución definitiva deberá ponerse en conocimiento del presidente
para que a su vez la traslade al médico responsable que realiza la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda para morir. Y esto debe hacerse en el plazo máximo de 2 días naturales. Las resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Una vez recibida la resolución positiva, la realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contienen además criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación. El médico y el resto de profesionales asistirán al paciente hasta el momento de su muerte, no le van a dejar solo. Y si es para un suicidio asistido, igual le van a prescribir la sustancia que el paciente se va a administrar, autoadministrar, y ellos estarán presentes y le darán apoyo en todo momento. Una vez realizada la prestación de ayuda para morir y en el plazo máximo de 5 días hábiles, después de esta, el médico responsable debe remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma los siguientes 2 documentos separados e identificados con un número de registro. El primer documento sellado por el médico responsable debe recoger, estos son datos de la persona solicitante, la identificación profesional y si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas. Y otro documento que debe tener sexo y edad de la persona solicitante, fecha, lugar de la muerte, tiempo transcurrido, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la garantía del acceso a la prestación, la prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Esto es importante porque esto es nuevo. Cuando hemos visto la Ley General de Sanidad y el resto de leyes, esta ayuda no estaba incluida porque no estaba aprobada, pero ahora sí. Entonces, la prestación de ayuda para morir está incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y de financiación pública. La Comisión de Garantía. La Comisión de Garantía y Evaluación existirá en cada comunidad autónoma. Debe contar como mínimo con 7 miembros, incluye personal médico, de enfermería y juristas. La naturaleza es un órgano administrativo. La naturaleza de las comisiones, ¿vale? Las comisiones son órganos administrativos, las crean los gobiernos autonómicos. Funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación: resolver en el plazo máximo de 20 días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, entre otras cosas, pero 20 días. Y verificar en el plazo máximo de 2 meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley. Esto ha sido todo en cuanto al tema de bioética. Si por casualidad queréis profundizar más en alguna normativa o algo más que no se os haya quedado muy claro, pues lo que os digo, os pongo las leyes, los PDFs de las leyes en la web, ¿vale? Para que las podáis tener, las podáis ver y profundizar en ellas lo que queráis. Y sin más, continuamos en el siguiente tema. Mucho ánimo y un saludo.